Hola a todos, hoy día vamos a hablar sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que salió, como podemos ver acá, en noviembre del 2000 de este año, pero hubo grandes noticias y creo que fue una actualización de esta estrategia a principios, hace unos días, ¿no? A inicios de diciembre. Es la nueva estrategia que básicamente fusiona la doctrina Monroe y vamos a concentrarnos más en qué significa para Latinoamérica. Bueno, solo viendo el documento, lo primero que podemos ver es que esto supuestamente es el prefacio de Trump a esta nueva estrategia, que dice, los últimos 9 meses hemos llevado a nuestra nación, es decir, a Estados Unidos y al mundo, de vuelta del precipicio del catástrofe y del desastre, ¿no? Es la típica imagen que Trump quiere proyectar de que es un que está trayendo la paz a varios lugares del mundo y que supuestamente solucionó el tema de Gaza y otras 9 guerras, como se menciona. Bueno, y menciona algunos puntos como es que son varios puntos ya que ya vimos antes que ya estaba llevando a cabo Estados Unidos, como que el retiro de ayuda en temas de defensa, ayuda económica de la OTAN y que los países europeos paguen más por su electricidad, ¿no? Pero bueno, nos vamos a concentrar más en lo que yo creo es la parte más importante del documento, que es la estrategia, qué significa para Latinoamérica, ¿no? Porque uno de los puntos más importantes de esta nueva estrategia es la vuelta a la doctrina Monroe, ¿no? Sería la doctrina Monroe 3.0, porque bueno, vamos a ver ahora mejor de qué se trató la doctrina Monroe. Como vemos acá, esta imagen ejemplifica muy bien esta doctrina, ¿no? Que vemos al tío Sam, esa manera de caricatura que se muestra a Estados Unidos con su pie extendiéndose hasta América del Sur y vemos ahí un bate donde que dice la doctrina Monroe. Y básicamente es que Estados Unidos no impide que cualquier otra potencia o país se involucre, ya sea negocios, inversión o se involucre en temas de cooperación militar o de defensa con América del Sur. Es decir, de comercio libre, nada, ¿no? O sea, vos como nación supuestamente independiente y soberana de Sudamérica no eres libre porque no puedes negociar con países que Estados Unidos considera una amenaza, como con Rusia, China. Y hubo mucho tiempo, ¿no? Que se descuidó y Estados Unidos estaba más enfocado en Medio Oriente, pero ahora está volviendo a Sudamérica. Entonces, para tener el contexto, vamos a hablar un poco más de qué era la doctrina Monroe, que básicamente Monroe era un presidente de Estados Unidos. Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando hace 200 años, cuando los países de Latinoamérica estaban recién siendo independientes, ¿no? En ese entonces el presidente era James Monroe, que fue presidente de 1817 hasta 1825, supuestamente, o cuando Bolivia recién alcanzó la independencia, ¿no? Entonces, como estos países de Latinoamérica estaban alcanzando su independencia de potencias coloniales europeas, Estados Unidos, que todavía también estaba eh, consolidándose como país independiente de Gran Bretaña, él ahí dice, bueno, hay que mantener esta independencia de las naciones sudamericanas y, eh, y desanimaba que Europa vuelva con ambiciones coloniales, ¿no? Esto fue bien recibido, incluso por Bolívar. Aquí vi, Bolívar lo recibió bien, que aquí dice Bolívar él mismo estuvo de acuerdo y recibió bien esta doctrina Monroe, porque bueno, la mayoría sabía que Estados Unidos era más algo retórico, ¿no? Como Estados Unidos todavía era un país no muy consolidado pero las palabras venían bien, ¿no? Que las naciones de Latinoamérica sigan independientes de poderes europeos. Pero vemos que después esta idea, que sería la doctrina Monroe 2.0, fue llevada un paso más allá, para mal, según mi opinión, en 1993, en 1933, casi 100 años después, casi exactamente 100 años después, por Franklin Roosevelt, ¿no? Que fue otro presidente de Estados Unidos y que dijo al momento que creaba la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos, que es muy interesante porque
Esta doctrina Monroe 2.0 fue de la mano de la creación de la OEA y recordemos que el banco, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el banco al que Bolivia debe más dinero, del que se prestó más, justamente es un brazo de la OEA, ¿no? De este organismo creado por Estados Unidos. Y en esta nueva interpretación se vio que, bueno, estaba Estados Unidos como cuidando su patio trasero, como se lo llama, e impidiendo que otras potencias logren tener un poco más de pisada en el continente, ¿no? Y ahora estamos viendo la doctrina Monroe 3.0, que sería la llevada bajo a Trump, y vamos a ver qué dice el documento oficial. Es saber que es un documento oficial, entonces todo lo que se diga es retórica superficial y hay que entenderlo, porque te puede decir cualquier cosa, ¿no? La cosa es qué está haciendo, cuáles son las acciones. Pero igual, el documento es muy revelador porque vamos a ver por qué. Entonces dice, después de años de negligencia, Estados Unidos va a reafirmar y enforzar la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia americana en el hemisferio del este, o sea, Latinoamérica, y va a proteger bueno, ahí se refiere a Estados Unidos. Y dicen, vamos a denegar a los competidores del que no están del hemisferio, o sea, los competidores ya sea China o Rusia o Irán o cualquier otro país que esté fuera de Latinoamérica, la habilidad de posicionar fuerzas o otras capacidades que amenacen el control estratégico del hemisferio, ¿no? Y bueno, aquí dice, los objetivos pueden ser resumidos como expandir e enlistar. Nosotros vamos a enlistar, establecer amigos en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y vamos a expandir cultivando fuerza con nuevos aliados, ¿no? Y esto se explica mucho, obviamente, porque ya sea por diversas maneras, ya sea democráticas o amenazantes, Estados Unidos está cooptando más aliados y está buscando capataces en la región, en Latinoamérica, para que sean los que controlen, ¿no? Como sean la fuerza policial que controle y que nadie salga de esta nueva doctrina Monroe que se está llevando a cabo. Por ejemplo, acá dice, eh, y Estados Unidos tiene que reconsiderar la presencia militar en Latinoamérica. Entonces es muy importante, ¿no? Porque puede que se vea la apertura de nuevas bases militares y esto en Latinoamérica y eso está en vinculación obviamente con la DEA y lo que volvió a Bolivia. Ahora, acá vemos, por ejemplo, que son bien abiertos, ¿no? Dicen, cito, abro comillas, nosotros queremos que otras naciones nos vean a nosotros como sus colaboradores de primera instancia, ¿no? Y vamos a través de varios medios, evitar que colaboren con otros. Entonces, aquí básicamente están diciendo que no pueden decirlo más claro, ¿no? O sea, van a que obligar, ya sea por sanciones económicas, por presión diplomática, por amenaza de la fuerza, amenaza de intervención, a que todos los países de Latinoamérica escojan a Estados Unidos como su primer partner, ¿no? Como su primer aliado y que no colaboren con otros. O sea, típico, porque recordemos que en la época de las colonias solo podían hacer comercio um, con sus centros coloniales. Por ejemplo, en Bolivia solo podía hacer comercio con España, ¿no? No podía vender, porque era su colonia. Obviamente no podía vender otras cosas a Gran Bretaña, por ejemplo. Entonces estamos viendo que eso se está llevando a cabo, ¿no? Y dice, el hemisferio es casa de muchos recursos estratégicos que Estados Unidos debería eh, acercarse y desarrollar con sus aliados, ¿no? Aquí el tema se habla de los recursos naturales, ¿no? Y bueno, vamos a ver igual otro de los puntos importantes. Entonces, estamos viendo que se mueve de Medio Oriente, se pasa a Latinoamérica y vemos que China, como el principal competidor, y hemos visto que había pisado muy fuerte en Latinoamérica, ahora uno de los objetivos principales es sacarla
de su patio trasero. Y obviamente repito, porque mucho se habla de comercio libre, liberalismo. No hay nada menos liberal y menos de comercio libre que un tercer país diciéndote, dictándote con quién debes hacer comercio y con quién no. O sea, no hay nada más antiliberal, anti económicamente del libre mercados que eso, ¿no? Y bueno, y aquí hay algo muy interesante que dijo George Friedman. George Friedman es un cientista político estadounidense, bueno, él es húngaro judío, y él es el director, fue el director de Stratford, ¿no? Stratford es una compañía que provee inteligencia en el sentido de datos, de información, para corporaciones, ¿no? Que en el tema de riesgos geopolíticos y análisis de temas de seguridad, ¿no? Entonces es una empresa muy importante, muy conocida de Estados Unidos y su director es el que vamos ahora a ver, escuchar. Y dice algo muy interesante respecto al tema, ¿no? De esta nueva defensa, doctrina de seguridad, de defensa de Estados Unidos en Latinoamérica. A ver, veamos qué dice, escuchemos qué dice. Obviamente está en inglés, yo voy a traducirlo después. To anything much. So when you look at the world, you're looking for, okay, who's the next great exporting power? And the first idea that you'll have is who's the most laughable one? Well, Bueno, ahí dice, porque están hablando, ¿no? De cómo en la historia reciente del mundo han surgido poderes económicos globales, como fue el caso de Japón en los 80 y actualmente el caso de China. Y Friedman dice, esto no muchos se lo esperaban, ¿no? Y entonces ahora él pregunta y dice, ¿y dónde van a emerger estos nuevos centros de poder económico? ¿Dónde están naciendo? Ahí veamos qué dice respecto a eso. there are many laughable ones, but the one that's laughable, but quite possible, is Latin America. Bueno, y la respuesta a esa pregunta de cuáles serían los centros de poder económico en el futuro, y él dice, sí, hay varios que son para reírse, pero alguno que es un poco para reírse, pero es muy posible, y dice Latinoamérica, ¿no? Y es algo sorprendente porque la mayoría piensa, persona incluida, que obviamente China ya es un nuevo centro de poder económico, ¿no? Pero si hablamos de acá 50, 80 años, o sea, el futuro, vemos a Indonesia, vemos a Nigeria, pero nunca pensé en Latinoamérica y creo que muchos obvian que Latinoamérica puede ser un nuevo centro de poder grande, ¿no? Como lo fue China y Japón en sus respectivas épocas. Brazil is becoming a serious country. Argentina is as well. And when we look at them, we're looking at those countries in the United States as evolving fairly rapidly into something that might be as impossible to believe as that China would become the second great. Bueno, y aquí dice algo muy importante, ¿no? Dice Brasil se está convirtiendo en un país serio, bueno, un país serio en sus palabras, pero se refiere a que Brasil está siendo una nueva potencia económica, Argentina también. Y aquí dice, y se están convirtiendo Brasil y Argentina en algo parecido a lo que China se convirtió y lo que no creíamos que China se iba a convertir. Y bueno, acá un paréntesis, la relación entre China y Brasil es una de las bases del BRICS, ¿no? Y de la relación en general de Latinoamérica con China. Entonces Brasil va a ser va a ser un escenario, tal vez después de Venezuela va a venir Brasil, ¿no? Y bueno, lo que hay que tener en cuenta y tratar el tema con cuidado y precaución es que, bueno, se está moviendo de Medio Oriente, Estados Unidos a Latinoamérica. Hay que ver qué ha hecho Estados Unidos en Latinoamérica, en Medio Oriente, ¿no? Obviamente ha causado mucha destrucción, muerte de civiles y tantos temas de no respeto al derecho internacional, soberanía, intervención militar en Irak, en Siria, en Yemen, y lo mismo puede pasar en Latinoamérica. Entonces no nos sorprendamos que puede que después de haber sido un continente libre de guerras, Latinoamérica, próximamente nos convirtamos en el nuevo Medio Oriente, en una nueva Gaza, donde cualquier momento Estados Unidos te dice eres terrorista y te invade como lo está queriendo hacer con Venezuela. Entonces es algo muy peligroso e importante. Greatest economic power in the world. So
when we look at Latin America, there are tremendous opportunities for a very prosperous Western Hemisphere. Y bueno, y dice, cuando vemos a Latinoamérica hay muchas oportunidades para un hemisferio muy próspero. Y va a decir que, pero el único tema que impide, lo único que está impidiendo que seamos, que Latinoamérica sea próspera y se desarrolle económicamente con, como hemos visto, ¿no? En la doctrina, con esta alianza con Estados Unidos, que es como que te obligan, es como una mafia, ¿no? Tienes que cooperar conmigo o si no, bueno, te apunto con la pistola, o sea, no tienes opción. Lo único que está impidiendo esta prosperidad económica es Venezuela. Obviamente no dice que Brasil también es algo, un obstáculo a sobrellevar. Y bueno, esto es un poco más o menos, para no alargarme más, de lo que quiere decir esta nueva estrategia, ¿no? De Estados Unidos para nuestro continente. Y obviamente en un contexto así, para Bolivia, no es un momento de antagonizar, ¿no? Porque como un país tan impredecible como Estados Unidos, que no le importa el tema de norma internacional, nada, se cree excepcional y como dije, cualquier momento puede invadirte y bueno, y es un tema de guerra, ¿no? Ahí hay mucha muerte de familiares, de bienes, ahí es la guerra, ¿no? Cualquier momento puede causar tanta destrucción, entonces obviamente no es un momento para que Bolivia antagonice con Estados Unidos, pero tampoco el otro extremo, ¿no? Como está haciendo actualmente nuestra política exterior, de irse, de ser un cooperar con esta visión colonial en el sentido profundo de la palabra y ser un capataz más bien de Estados Unidos en el continente y tratar de controlar, aunque no, ni siquiera llegamos, tenemos el poder. Creo que ni siquiera ve a Rodrigo Paz como un capataz, más es como un perro faldero que va a tener más galletitas de comida, ¿no? Si coopera. Es un poco vergonzoso para el orgullo nacional y el tema de la soberanía y la tradición que tiene Bolivia, ¿no? Como su concepción de país, con su concepción de país. Y bueno, eso sería todo por hoy.